Bendiciones, una vez más estamos delante de ustedes para poder compartir unos minutos en la palabra del Señor, meditando en ella. Estamos agradecidos con el Señor por un domingo más que nos regala, un día más para poder tener este contacto, llegar hasta ustedes a través de esta transmisión, donde quiera que se encuentren. Deseamos que Dios esté llenando de abundantes bendiciones sus vidas y sus familias. Hoy vamos a estar meditando en una palabra que comparte el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba a mediados del año 55 después de Cristo en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Él está en su tercer viaje misionero y en ese tercer viaje misionero él está consolidando la obra que se inició en el segundo viaje misionero, justamente con esta pareja de esposos de Aquila y Priscila. O sea que él está consolidando esta iglesia, y cuando está ahí entonces en Asia Menor, en ese año, él recibe un informe por parte de la iglesia que está en el sur de Grecia, y le dicen al apóstol Pablo que hay contienda en esa iglesia. Se están presentando contienda porque en ese momento algunos de estos hermanos del sur de Grecia están diciendo que le pertenecen a Pablo, que otros le pertenecen a Apolos, otros le pertenecen a Cefas y otros a Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está aquí en Turquía, en Asia Menor, él entonces les envía la primera carta a esta iglesia y se la envía con el título y con la pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Y entonces él dice en 1 Corintios, esta iglesia del sur de Grecia, que es la iglesia de Corinto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, y él entonces dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, de eso quiero hablar en este día, que meditemos nosotros en este tema, perfecta unidad. Porque el apóstol Pablo, cuando escucha entonces de estas contiendas que se están dando en Corinto, él entonces hace la pregunta: ¿está dividido Cristo? Y les ruega, les hace una petición a ellos de que estén perfectamente unidos. Cuando hablamos de este término perfectamente unidos, el término hace referencia a como cuando algo se suelta, algo se desgarra, algo se rompe, y que entonces hay que volver a unirlo, como cuando las redes se unen, o como cuando una pieza de arte, ¿verdad?, se quiebra y usted comienza a pegar pedazo por pedazo, y la idea es volver a juntar esos pedazos para que nunca más entonces vuelvan a estar separados. Y esa es la petición que hace, pero la petición que el apóstol Pablo está haciendo es una petición basada en la autoridad de Cristo, porque él prácticamente está diciendo: en el nombre de Jesús les pido. No es un llamado personal el que les hace, no es un llamado tampoco apostólico el que él les está haciendo a esta iglesia, es una exhortación divina, porque él lo que les dice es que les ruega en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Pablo tenía el deseo de que la iglesia en Corinto estuviera muy atenta a lo que ya Jesús había pedido, le había pedido al Padre. ¿Qué fue lo que oró Jesús? ¿Cuál fue la petición que Jesús le hizo al Padre? Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 20 y 23. El Señor hace esta petición, y en base entonces a esa petición que Jesús le hace al Padre, Pablo les está exhortando a la iglesia en Corinto. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también me has amado. Escuche lo que Jesús le pide al Padre, que sean uno, que sean perfectos en unidad. Entonces, tomando como base esa petición que Jesús hace, el apóstol entonces les ruega a la iglesia que está al sur de Grecia, en Corinto, que sean uno, que sean perfectos en unidad. Pablo entonces habla y les dice a ellos, hablen una misma cosa, únanse ustedes. O sea que Pablo está hablando y le está haciendo un llamado a que sean perfectos en unidad en cuanto al tema de doctrina. O sea, cuando hablamos de doctrina, hablamos de ese conjunto de ideas, ese conjunto de enseñanzas, de principios básicos. Entonces les dice, ustedes deben de ser uno, deben estar perfectamente unidos en sus ideas, en lo que les han enseñado, en lo que les hemos enseñado, en los principios básicos, en el mensaje del Evangelio, el mensaje apostólico que han recibido. No les está hablando de una unidad universal, ¿verdad? De una unidad espiritual universal, sino una unidad doctrinal a la iglesia local en Corinto. Porque cuando hablamos de una idea, una unidad de universal como iglesia en general, nosotros sabemos que es muy difícil, no podríamos hablar de una misma cosa a nivel global. ¿Por qué le digo esto? Bueno, nuestras ideas. Nosotros como Iglesia del Nazareno, por ejemplo, nuestras ideas son muy diferentes a otras denominaciones. Quizás, si usted que me está escuchando en este día es nazareno, entonces usted va a coincidir con la doctrina que yo tengo, con la doctrina que yo practico como Iglesia del Nazareno, ideas de la Iglesia del Nazareno. Pero si usted es de otra denominación, usted va a notar que hay muchas ideas, muchas prácticas, mucha parte de lo que llamamos liturgia religiosa, la forma como se conduce la iglesia, que es muy diferente a la nuestra como Iglesia del Nazareno. Aparte que hoy en día estamos viviendo, y se lo decía en el sermón del domingo pasado, estamos viviendo tiempos donde la iglesia misma está entrando en una oscuridad espiritual, y entonces va a ser muy difícil que a nivel de iglesia global podamos nosotros mantener una unidad en cuanto a la doctrina o a nuestras creencias, a enseñanzas o principios básicos, porque usted no va a estar de acuerdo, por ejemplo, como nosotros no estamos de acuerdo, en que se instalen pastores, por ejemplo, homosexuales y que estos dirijan la iglesia. Nuestra doctrina no lo permite, nuestras ideas, nuestra forma como hemos sido enseñados no lo permite. Entonces va a ser muy difícil que coincidamos con ese tipo de ideas que son más liberales en la iglesia. Entonces, como iglesia, nosotros, la Iglesia Nazareno, hablando de nosotros, tenemos una misión clara, un objetivo claro. Entonces, todos debemos de conocer esta misión y este objetivo como nazarenos. Entonces, nuestra misión es hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué es lo que hacemos? Es responder a la gran comisión que Jesús nos dejó, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y que estos discípulos entonces sean semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión como nazarenos. Y nuestro objetivo claro y nuestro objetivo primordial es entonces llevar adelante el reino de Dios por medio de la preservación y propagación de la santidad cristiana. Entonces, cada miembro de la Iglesia de Nazareno debe conocer esta misión y debe conocer también este objetivo. ¿Para qué? Para entonces mantener una perfecta unidad. Si no hay unidad doctrinal, si usted como nazareno no se une a esta misión y a este objetivo, entonces no vamos a ver nosotros una iglesia fuerte. Al contrario, si no se conoce la misión, si no se conoce la doctrina, si no conocemos nosotros entonces ese objetivo, si no tenemos un compromiso con esto, la iglesia va a ser débil. Cada
entonces miembro de una iglesia, si usted no es nazareno, pero usted está en una iglesia donde usted no conoce la misión de su iglesia, no conoce los objetivos de su iglesia, entonces usted está haciendo que la iglesia donde usted está sea una iglesia débil, porque debe haber una perfecta unidad en cuanto entonces a las ideas, las enseñanzas y los principios básicos que tiene la iglesia. Recuerde que el Señor trabaja a través de la unidad basada en las Sagradas Escrituras, una unidad basada por completo en la Biblia. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo experimentan la unidad eterna. Y ese es el deseo del Señor para nosotros, la iglesia. Esa fue la petición del Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él pidió, que sean perfectos en unidad, que hablen una misma cosa, que tengan un mismo objetivo, que tengan un mismo principio, un mismo compromiso, para que el mundo crea, para que el mundo conozca. Esa es la petición del Señor Jesús. Entonces, en este día, yo le animo a usted para que pueda buscar ser parte de esta unidad, de esta perfecta unidad de la cual habla el Señor Jesús, y que el apóstol Pablo entonces les hace la petición a la iglesia en Corinto. Y en este día el Señor nos hace esa petición a nosotros. Mantengan una perfecta unidad, porque a medida pasa el tiempo, a medida vamos viendo que pasan los años, vamos a ir viendo que la iglesia cada vez más va a ser atacada y atacada constantemente para destruir la doctrina, para destruir la unidad, para que la iglesia sea débil. No permita que su iglesia sea débil. Conozca la misión, conozca los objetivos, conozca la doctrina de su iglesia. Si usted es nazareno, por favor, le invito para que conozca más de nosotros y de esa manera entonces hacer fuerte la iglesia. Recuerde, busquemos esa unidad, busquemos esa perfecta unidad. Recuerde que debemos de unirnos. Únase a los que quieren mantener la sana doctrina. Busque a aquellos que quieren mantenerse aún en el camino correcto, siendo ese remanente fiel. Aférrese a ellos, converse con ellos, estudie con ellos, congréguese con ellos, pero aléjese, sepárese de los que causan división, aquellos que traen un mensaje diferente, aquellos que traen una doctrina diferente y que le dicen a usted que está bien aceptar el pecado, está bien aceptar entonces ser parte de la iglesia, que las tinieblas se han inmiscuido, metido, filtrado dentro de la iglesia. No lo permita, sepárese de ello. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 17. El mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Sepárese de ellos. Hoy en día usted puede ver quién tiene una doctrina correcta y quién no. Recuerde que necesitamos una perfecta unidad en cuanto a ideas, enseñanzas y principios básicos que hemos aprendido en la palabra del Señor. Oremos. Señor, te agradecemos en este día. Gracias por este tiempo de reflexión en la palabra. Añade bendiciones, Señor, a esta palabra en este día. Y sobre todo, Señor, añade bendición a cada uno de aquellos que han escuchado esta reflexión, Señor, este tiempo de meditación, y que puedan sus vidas, Señor, en sus vidas, disfrutar de esa perfecta unidad que tú, Señor, nos estás recordando en ese día, que debemos de buscar. Busquen la perfecta unidad. Aquellos a mantenerse unidos con aquellos que están parados en el camino correcto, en la brecha correcta, siendo ese remanente fiel en cuanto a doctrina. Señor, sabemos que la iglesia cada vez más está siendo atacada, Señor, por doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Oh, mi Dios, mensaje de Satanás, que están metiéndose, infiltrándose en la iglesia, pero que nosotros, Señor, debemos de mantenernos atentos, alertas, mi Dios,
Y que sobre todo, Padre, podamos entonces reflexionar, dejarnos guiar por tu Espíritu y por tus sagradas Escrituras, para mantenernos en esa perfecta unidad en cuanto a lo que creemos, Señor. Que cada uno de los que están escuchando, Señor, esta palabra, puedan, Señor, unirse con aquellos de la sana doctrina. Oh, mi Dios, a poder conocer su iglesia, a conocer la misión, a conocer los objetivos, para que entonces puedan hacer la iglesia a la iglesia fuerte y que sean parte de una iglesia fuerte y no débil. En el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos, Señor, siendo parte de ese remanente fiel que ama tu palabra y que está dispuesto o dispuesta a defender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Busquemos la perfecta unidad. Recuerde que debe de ser una unidad tanto interna como externa, porque cuando hablamos internamente de la unidad, hablamos de que debemos de estar unidos en la verdad por convicción y conversión. Convicción, estamos convencidos de que Jesús es el camino y entonces nos convertimos a Él internamente por convicción y conversión. Pero externamente es necesario que externamente estemos unidos en comportamiento, estemos unidos en ideas, comportamiento, ideas, decisiones como grupo, sobre todo aplicando las verdades y estándares bíblicos que el Señor nos ha dado. Que la iglesia esté unida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones.